¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto nuestra mente está conectada con la realidad que experimentamos? Desde tiempos antiguos, diversas filosofías y enseñanzas han sugerido que la mente humana no solo observa el universo pasivamente, sino que lo moldea activamente. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, exploró profundamente esta idea, ofreciendo una visión fascinante sobre cómo nuestra psique influye en la realidad que percibimos. En este video vamos a sumergirnos en las enseñanzas de Jung y en cómo éstas se conectan con conocimientos antiguos y conceptos modernos, como la física cuántica, para entender cómo la realidad está directamente conectada con nuestra mente. La mente humana es, en su esencia, una fuerza formidable que va mucho más allá de lo que percibimos en la superficie. Para Carl Jung, la mente no es simplemente un observador pasivo de la realidad, sino un agente activo en la creación de la misma. Esta idea, aunque revolucionaria en su tiempo, se conecta profundamente con enseñanzas y filosofías que han existido durante milenios. La noción de que nuestros pensamientos, intenciones y percepciones tienen el poder de moldear el mundo que nos rodea no es solo un concepto psicológico. Es una verdad fundamental que ha resonado en las mentes de los más grandes pensadores de la historia. El punto central en la obra de Jung es que nuestra psique no opera en un vacío. No es una entidad aislada que simplemente reacciona a estímulos externos, sino que está íntimamente conectada con la realidad que experimentamos. El inconsciente colectivo, un término que Jung popularizó, es esencial en esta comprensión. Este inconsciente colectivo no es más que un vasto depósito de experiencias, símbolos, mitos y arquetipos que compartimos como humanidad. Es la suma de todas las experiencias humanas, que actúan como un tejido subyacente que une a todos los individuos, independientemente de su tiempo y lugar. Imagina que tu mente es una gota de agua en el océano del inconsciente colectivo. Esta gota no está separada del océano, es parte de él. Y lo que sucede en la gota se refleja en el océano y viceversa. Jung creía que esta conexión es lo que permite que nuestras mentes individuales influyan en la realidad colectiva. Y lo que sucede dentro de nosotros, en ese vasto y a menudo desconocido territorio que es la psique, tiene un impacto directo en el mundo externo. No somos simplemente receptores de la realidad. Somos, en muchos sentidos, sus creadores. Las tradiciones espirituales antiguas también reconocieron este poder de la mente. En el hinduismo, por ejemplo, la frase Tat Tvam Asi, que se traduce como tú eres eso, encapsula la idea de que lo que percibimos como realidad externa es en realidad una proyección de nuestro ser interno. Lo que Jung hizo fue traer esta noción a un contexto psicológico más moderno, sugiriendo que nuestras proyecciones mentales, esos patrones internos de pensamiento y emoción, no solo influyen en cómo vemos el mundo, sino que de hecho moldean el mundo en sí. Aquí es donde la teoría de Jung se vuelve realmente fascinante. No es simplemente que veamos el mundo a través de un filtro mental, sino que ese filtro tiene la capacidad de alterar la misma naturaleza de la realidad que percibimos. Es como si la mente fuera una lente a través de la cual el universo se enfoca y se redefine constantemente. Cuando cambiamos la lente, cambiamos el enfoque y, en consecuencia, cambiamos la realidad. Este concepto tiene profundas implicaciones en cómo vivimos nuestras vidas. Si aceptamos que nuestra mente es co-creadora de la realidad, entonces cada pensamiento, cada intención, cada percepción cobra un significado tremendo. No podemos simplemente permitirnos ser víctimas de nuestras circunstancias, porque en cierto sentido somos arquitectos de esas mismas circunstancias. La responsabilidad que esto implica es inmensa, pero también lo es el poder que conlleva. Es importante entender que este proceso de creación de la realidad no es un acto consciente en todo momento. Mucho de lo que proyectamos en el mundo proviene de las profundidades de nuestro inconsciente, de esos arquetipos y símbolos que hemos heredado colectivamente. Pero, al traer conciencia a estos procesos, al explorar y entender nuestra psique,
podemos empezar a tomar un papel más activo en la configuración de nuestra realidad. Esto nos lleva a la importancia del autoconocimiento y de la introspección. Jung sostenía que al conocernos a nosotros mismos, al explorar las sombras de nuestra mente y al entender los arquetipos que moldean nuestra experiencia, podemos empezar a influir de manera más consciente en el mundo que nos rodea. La mente, entonces, no es solo un reflejo de la realidad, es una herramienta poderosa para transformarla. La física cuántica, un campo que desafía las nociones tradicionales de la realidad, nos ofrece una ventana hacia la comprensión de cómo la mente interactúa con el mundo físico. Este ámbito de la ciencia no solo es intrigante por sus descubrimientos, sino por cómo estos descubrimientos resuenan profundamente con las ideas que Carl Jung exploró en su vida. Aunque Jung no era un científico, sus investigaciones en la psique humana lo llevaron a intuir conexiones que, sorprendentemente, encuentran eco en los principios fundamentales de la física cuántica. Consideremos, por ejemplo, el concepto de entrelazamiento cuántico. Esta teoría sugiere que dos partículas, una vez entrelazadas, permanecen conectadas independientemente de la distancia que las separe. Lo que le sucede a una de estas partículas tiene un efecto inmediato en la otra, incluso si están a años luz de distancia. Esta noción de conexión instantánea y a distancia sugiere que la realidad no es tan local como solemos pensar. Más bien, está profundamente interconectada a niveles que aún estamos comenzando a comprender. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con las ideas de Jung? El entrelazamiento cuántico puede ser visto como una metáfora poderosa para la sincronicidad que Jung describió. La sincronicidad, según Jung, es la ocurrencia de eventos que están conectados por significado, no por causa y efecto directa. Es un fenómeno donde lo que sucede en la mente de un individuo se refleja de manera significativa en el mundo exterior, sin una explicación causal aparente. Lo que Jung sugiere aquí es que hay un tejido subyacente que conecta nuestra psique con la realidad física, un tejido que la física cuántica nos invita a explorar a través de su propia comprensión del universo. Pensemos en el principio de superposición cuántica, que establece que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. Este principio desafía la noción clásica de que la realidad es fija e independiente del observador. En cambio, sugiere que la realidad, en su nivel más fundamental, es maleable y está en un estado potencial hasta que la conciencia interviene. Este principio cuántico plantea una pregunta fascinante. Si las partículas fundamentales de la realidad pueden existir en un estado de potencialidad hasta que son observadas, ¿qué papel juega nuestra mente en la creación de la realidad que experimentamos? Para Jung, la respuesta no sería sorprendente. Él veía la mente humana como un componente activo en la creación de la realidad, no solo como un observador pasivo. La idea de que nuestras percepciones y pensamientos pueden influir en el mundo externo es central en su pensamiento, y la física cuántica, en cierto sentido, parece ofrecer una validación científica de esta posibilidad. El acto de observación, tan crucial en la física cuántica, se convierte en una metáfora para la importancia de la conciencia en la construcción de la realidad. Es esencial notar cómo estas ideas, tanto en la física cuántica como en la psicología junguiana, rompen con las percepciones tradicionales. La ciencia clásica nos dice que el universo es un mecanismo predecible, gobernado por leyes fijas que operan independientemente de nosotros. Pero la física cuántica nos ofrece un modelo donde la subjetividad, la percepción y la observación juegan un papel central. Aquí, el universo no es una máquina rígida, sino un campo de potencialidades que responde y se moldea a través de la interacción con la conciencia. Jung, en su exploración de la mente, siempre estuvo interesado en cómo lo interno y lo externo están conectados. Su estudio de la sincronicidad es un claro ejemplo de su intento de desentrañar esta conexión.
Cuando observamos las similitudes entre las ideas de Jung y los principios de la física cuántica, vemos un patrón emergente que sugiere una interdependencia profunda entre la mente y la realidad. La sincronicidad no es solo una coincidencia significativa. Es una manifestación de cómo la psique y el cosmos están entrelazados en un nivel que trasciende las explicaciones causales simples. Este es un campo fértil para la reflexión. Si aceptamos que la realidad es, al menos en parte, un producto de nuestra mente, entonces el potencial de cambio y transformación es inmenso. No estamos atrapados en un universo predeterminado. Somos participantes activos en su constante evolución. La conciencia, según estas perspectivas, no solo interpreta la realidad, la crea y la define. La mente, por tanto, no es un mero receptor de estímulos externos, sino un agente dinámico que modela y da forma a lo que llamamos realidad. Lo que esto significa, en última instancia, es que la frontera entre lo que percibimos como real y lo que creemos como posible se vuelve cada vez más difusa. El entorno en el que vivimos, las personas con las que nos rodeamos e incluso los objetos y espacios que habitamos ejercen una influencia mucho más profunda en nuestra psique de lo que podríamos pensar. Carl Jung entendió con gran claridad que el entorno no es solo un escenario pasivo en el que transcurre nuestra vida. Es un agente activo que moldea nuestras percepciones, creencias y, en última instancia, la realidad que creamos para nosotros mismos. El poder del entorno radica en su capacidad para afectar tanto nuestra mente consciente como nuestro inconsciente. Cada interacción que tenemos, cada espacio que habitamos, cada palabra que escuchamos o que pronunciamos, deja una marca en nuestra psique. Si estamos inmersos en un entorno que fomenta la positividad, el crecimiento personal y el apoyo mutuo, estos elementos actúan como nutrientes para nuestra mente, alimentando nuestras aspiraciones y fortaleciendo nuestra capacidad para manifestar nuestras metas. Es en estos entornos donde nuestra mente se alinea más fácilmente con nuestros objetivos, y nuestras acciones encuentran el apoyo necesario para materializarse. Sin embargo, el impacto del entorno no siempre es positivo. Un entorno cargado de negatividad, conflicto o pesimismo puede convertirse en una prisión invisible para la mente. La energía que consumimos en estos espacios tiene un efecto corrosivo en nuestra psique, socavando nuestra confianza, nuestras esperanzas y, por ende, nuestra capacidad para transformar nuestros sueños en realidad. La tensión constante en un entorno tóxico se filtra en nuestros pensamientos y emociones, creando patrones mentales que limitan nuestro potencial. Estos patrones se convierten en creencias restrictivas que nos hacen dudar de nuestras habilidades y de la posibilidad de alcanzar lo que deseamos. Lo fascinante de la visión de Jung es que nos llama a ser conscientes de esta dinámica y, lo que es más importante, a tomar el control de ella. No somos simplemente víctimas de nuestro entorno. Tenemos el poder de elegir, de moldear y de transformar los espacios y relaciones que nos rodean. La clave está en la conciencia. Ser conscientes de cómo nuestro entorno afecta nuestra mente nos permite tomar decisiones deliberadas sobre qué permitimos en nuestra vida y qué rechazamos. Jung nos invita a crear espacios sagrados en nuestras vidas, tanto física como emocionalmente. Estos son espacios que reflejan nuestros valores más profundos y nuestras aspiraciones más elevadas. Son entornos que resuenan con nuestra esencia y que nos apoyan en nuestro viaje hacia la individuación, ese proceso de llegar a ser lo que realmente somos. Crear estos espacios significa rodearnos de personas que nos inspiran, que nos desafían a crecer y que nos ofrecen el apoyo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Significa también construir entornos físicos que nos proporcionen paz, claridad y un sentido de propósito. Pero esto no es solo un ejercicio de curación, es un proceso activo de creación. Al elegir conscientemente nuestro entorno, estamos participando activamente en la creación de nuestra realidad. Estamos diciendo, en esencia, esto es lo que quiero que mi vida sea. Esto es lo que quiero atraer a mi mundo. La mente, como ya hemos explorado, tiene un poder inmenso para influir en la realidad, pero necesita un entorno que la apoye, que la nutra
y que le permita florecer. Consideremos, por un momento, el impacto que tiene una conversación negativa en nosotros. Un comentario despectivo o una crítica injusta puede reverberar en nuestra mente mucho después de que la conversación haya terminado, minando nuestra confianza y sembrando semillas de duda. Ahora, imagina el efecto acumulativo de estar constantemente rodeado de negatividad. Cada interacción, cada comentario, cada mirada se convierte en una gota más en un mar de toxicidad que puede ahogarnos en inseguridades y temores. Por otro lado, pensemos en el efecto de una conversación positiva, inspiradora, donde las palabras están llenas de aliento y reconocimiento. Estas interacciones tienen el poder de elevarnos, de recordarnos nuestras capacidades y de fortalecer nuestra determinación para perseguir nuestros sueños. Este tipo de entorno no solo mejora nuestro estado de ánimo momentáneo, sino que tiene un impacto duradero en nuestra psique, moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Jung nos enseñó que debemos ser guardianes de nuestro entorno, seleccionando cuidadosamente lo que permitimos entrar en nuestra esfera de influencia. Esto implica tomar decisiones difíciles, como alejarnos de personas o situaciones que drenan nuestra energía, y cultivar relaciones y espacios que nos llenen de vitalidad y propósito. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de cultivar activamente lo positivo, de construir un entorno que sea un reflejo de la vida que queremos vivir. Las ideas de Carl Jung no se limitan a un marco teórico. Son herramientas prácticas que cualquiera puede utilizar para influir directamente en la realidad que experimenta. La relación entre la mente y la realidad es mucho más dinámica y poderosa de lo que solemos reconocer. Y Jung nos dejó un legado de técnicas para aprovechar este poder innato. Una de las técnicas más poderosas y accesibles es la visualización. No estamos hablando de una simple fantasía o sueño despierto, sino de un ejercicio consciente y deliberado que utiliza el poder de la imaginación para moldear la realidad. Jung entendía que los símbolos y las imágenes mentales tienen un impacto profundo en nuestra psique, y que, al visualizar un resultado deseado con claridad y detalle, estamos comunicándonos con partes profundas de nuestra mente, aquellas que operan más allá de la conciencia. La visualización nos permite crear un puente entre lo abstracto y lo concreto. Al visualizar una meta o un estado deseado, estamos esencialmente enviando un mensaje a nuestro inconsciente de que este resultado es posible, es real. Este acto de imaginar no es simplemente un juego mental, sino una forma de preparar nuestra mente para aceptar la posibilidad de que lo que deseamos puede manifestarse. Es, en términos más amplios, una forma de reprogramación de nuestro sistema de creencias. Cuando la mente acepta que un resultado es posible, comienza a actuar en consecuencia, alineando nuestros pensamientos, comportamientos y percepciones hacia la consecución de esa meta. Jung veía la visualización no solo como una técnica para alcanzar metas, sino como un medio para conectarse con los arquetipos y el inconsciente colectivo. Estos arquetipos, que son patrones universales de comportamiento y experiencia, residen en lo profundo de nuestra psique y están compartidos por toda la humanidad. Al visualizar, estamos invocando estos arquetipos y utilizándolos como herramientas para navegar nuestras vidas. Por ejemplo, visualizarse a uno mismo como un héroe en una narrativa personal puede activar el arquetipo del héroe, lo que nos infunde con coraje, determinación y un sentido de propósito. Otra técnica profundamente transformadora es la gratitud. En un mundo donde la insatisfacción y el deseo de más son la norma, practicar la gratitud puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, Jung reconoció el poder que tiene la gratitud para reconfigurar nuestra mente. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos y expresamos gratitud por ello, estamos reorientando nuestra atención hacia lo positivo. Esto no solo mejora nuestro estado emocional inmediato, sino que también altera nuestra percepción de la realidad. La gratitud, como práctica diaria, no es simplemente un acto de reconocimiento, es una forma de reafirmar lo que es valioso en nuestras vidas. Al hacerlo, creamos un ciclo de retroalimentación positiva. Al sentir gratitud, percibimos más razones para ser agradecidos, lo que a su vez
atrae más experiencias positivas hacia nosotros. Esta práctica tiene un impacto directo hoy en cómo interactuamos con el mundo. Nos volvemos más conscientes de las oportunidades, más abiertos a las experiencias y, en última instancia, más capaces de manifestar una realidad alineada con nuestras aspiraciones. Finalmente, llegamos a la práctica de la atención plena o mindfulness. Aunque Jung no usó este término, la esencia de lo que propuso en su trabajo está profundamente alineada con los principios del mindfulness. La atención plena es la práctica de estar presente, de observar nuestros pensamientos y emociones sin apego o juicio. Es una forma de conectarnos con el momento presente, la única realidad que verdaderamente existe. Cuando practicamos la atención plena, nos damos cuenta de los patrones automáticos y negativos de pensamiento que a menudo dominan nuestras mentes. Jung creía en el poder del autoconocimiento como una vía para alcanzar la individuación, el proceso de convertirse en lo que realmente somos. La atención plena nos proporciona las herramientas necesarias para detenernos, observar y redirigir nuestros pensamientos hacia aquellos que están más alineados con nuestras metas y valores. La vida es un terreno fértil para desafíos, y no importa cuánto intentemos evitarlos, inevitablemente nos encontraremos frente a obstáculos que pondrán a prueba nuestra fuerza y nuestra capacidad para adaptarnos. Sin embargo, en lugar de ver estos desafíos como amenazas que debemos esquivar, Carl Jung nos insta a considerarlos como oportunidades invaluables para el crecimiento personal. Jung, con su profundo entendimiento de la psique humana, sostenía que los momentos de crisis y dificultad son, en realidad, catalizadores que impulsan nuestro proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en la versión más auténtica y completa de nosotros mismos. La resiliencia se convierte, entonces, en una herramienta indispensable en este viaje. Pero, ¿qué es realmente la resiliencia? No es solo la capacidad de resistir la adversidad o de mantenerse en pie ante la tormenta. Es mucho más profundo que eso. La resiliencia es la habilidad de transformar la adversidad en crecimiento. Es la capacidad de enfrentar las dificultades con una mentalidad que ve más allá del dolor inmediato y encuentra un propósito en la lucha. Es aprender a utilizar las lecciones duras de la vida como peldaños hacia una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra respuesta inicial puede ser de resistencia o incluso de desesperación. Es natural que nuestras mentes busquen evitar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, Jung nos desafía a adoptar una mentalidad de crecimiento, una actitud que ve en cada obstáculo una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Este enfoque no niega la realidad del sufrimiento, sino que lo trasciende. Reconoce que en la profundidad del dolor y la confusión se encuentra la semilla del cambio, el potencial para una mayor sabiduría y fuerza interior. Al reinterpretar los desafíos como posibilidades de crecimiento, cambiamos nuestra relación con la adversidad. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, nos convertimos en protagonistas de nuestra historia, capaces de escribir el siguiente capítulo con una nueva perspectiva. Este es el núcleo de lo que significa ser resiliente. No solo sobrevivir, sino crecer a través de la experiencia, desarrollando una psique más robusta, más consciente y más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Jung también comprendía que este proceso de crecimiento no ocurre en el aislamiento. Somos seres sociales, y nuestras relaciones juegan un papel crucial en nuestra evolución personal. El apoyo social no es simplemente un lujo, es una necesidad fundamental para nuestro bienestar psicológico. Las personas que nos rodean tienen un impacto directo en cómo manejamos los desafíos de la vida. Nos reflejan partes de nosotros mismos que quizás no podemos ver, nos proporcionan perspectiva y nos ofrecen el ánimo necesario para seguir adelante cuando nuestros propios recursos internos se ven agotados. Rodearnos de personas que nos apoyan y que nos desafían a crecer es vital para nuestro desarrollo. Estos individuos actúan como espejos, reflejando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades.
Nos ayudan a ver con mayor claridad las áreas de nuestra vida que necesitan atención y nos ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo superar las barreras que enfrentamos. Al interactuar con otros, nos vemos obligados a confrontar nuestras propias limitaciones y a encontrar maneras de superarlas. Este proceso de confrontación y superación es una parte esencial del camino hacia la individuación. Sin embargo, no todas las relaciones son iguales. Jung nos invita a ser selectivos con las personas que permitimos en nuestra vida, buscando aquellas relaciones que realmente fomenten nuestro crecimiento. Esto significa establecer límites saludables con personas o situaciones que no contribuyen positivamente a nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, debemos cultivar y nutrir relaciones que nos inspiren, que nos empujen a ser mejores y que nos ofrezcan el apoyo necesario para enfrentar las dificultades con valentía y determinación. En el viaje hacia la resiliencia, es crucial también practicar el autocuidado. Esto no es un acto de indulgencia, sino una necesidad para mantener nuestra mente y cuerpo en condiciones óptimas para enfrentar las dificultades de la vida. El autocuidado incluye la gestión del estrés, la búsqueda de tiempo para la reflexión y el descanso, y la creación de un entorno que apoye nuestro bienestar emocional y mental. Al cuidar de nosotros mismos, nos preparamos mejor para enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón fuerte. La resiliencia, entonces, es una combinación de fortaleza interna, apoyo social y autocuidado. Es un proceso dinámico que nos lleva a confrontar nuestras debilidades, a aprender de nuestras experiencias y a crecer a partir de ellas. En cada desafío que enfrentamos, se nos presenta la oportunidad de profundizar en nuestro autoconocimiento, de fortalecer nuestra psique y de avanzar en nuestro camino hacia la individuación. El concepto de la sombra en la obra de Carl Jung es uno de los pilares fundamentales para comprender la complejidad de la psique humana. La sombra no es simplemente una colección de rasgos negativos o indeseables. Es, en muchos sentidos, una parte esencial de nosotros mismos que permanece en la oscuridad, fuera de nuestra conciencia cotidiana. Estas partes reprimidas de nuestra personalidad son aquellas que no se alinean con la imagen que deseamos proyectar al mundo, con el yo idealizado que hemos construido. Sin embargo, ignorar o reprimir estos aspectos no los elimina. Al contrario, les otorga un poder que puede influir de manera significativa en nuestras vidas, a menudo de formas destructivas o sabotadoras. El proceso de represión es algo que todos hacemos en algún nivel. Desde una edad temprana, aprendemos qué comportamientos, deseos o emociones son aceptables y cuáles no. Lo que es inaceptable es empujado hacia las sombras, escondido en los rincones oscuros de nuestra psique. Pero la sombra no es inerte, es dinámica y activa. Las energías que reprimimos no desaparecen simplemente, encuentran formas de manifestarse, ya sea a través de patrones de comportamiento autodestructivos, conflictos interpersonales o incluso síntomas físicos. Jung entendía que la sombra, cuando se mantiene en el inconsciente, actúa como un saboteador interno, guiando nuestras acciones desde las sombras fuera del alcance de nuestra percepción consciente. Consideremos, por ejemplo, una persona que reprime su ira porque cree que expresar enojo es inaceptable. Esta ira reprimida no desaparece. Se acumula y eventualmente puede explotar en un momento inapropiado o se manifiesta de manera indirecta a través de resentimientos, pasividad agresiva. Aquí, la sombra está actuando como una fuerza que controla a la persona, en lugar de ser controlada por ella. Este es solo un ejemplo de cómo la sombra, cuando no es reconocida y aceptada, puede ejercer un poder negativo sobre nuestras vidas. Jung argumentaba que para vivir de manera auténtica y para poder manifestar una realidad alineada con nuestro yo verdadero, es crucial integrar la sombra en nuestra conciencia. Este proceso, conocido como individuación, no es fácil ni cómodo. Enfrentar la sombra significa confrontar esas partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar o negar. Significa reconocer que somos más complejos y multifacéticos de lo que nos gusta admitir. Es un proceso que requiere valentía y una disposición a enfrentar el dolor, la vergüenza o el miedo que estas partes oscuras pueden traer a la superficie.
Sin embargo, la integración de la sombra es profundamente transformadora. Al traer estas partes reprimidas a la luz de la conciencia, comenzamos a recuperar el poder que les hemos otorgado. En lugar de permitir que la sombra nos controle desde las sombras, podemos empezar a controlarla. Este proceso no implica erradicar o eliminar estos aspectos de nuestra psique, sino reconocerlos, aceptarlos y encontrar maneras de canalizar sus energías de manera constructiva. Por ejemplo, la ira que antes era reprimida y se manifestaba de forma destructiva, puede, una vez reconocida y aceptada, transformarse en una fuerza positiva de motivación o cambio. La sombra contiene no solo lo que es oscuro y peligroso, sino también el potencial no realizado. Al integrar la sombra, liberamos estas energías reprimidas y las utilizamos para impulsar nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad de influir en el mundo de manera positiva. Este proceso es esencial para alcanzar lo que Jung llamaba la individuación, el proceso de convertirse en la persona que realmente somos. La individuación no es simplemente un viaje hacia la realización personal, es un proceso de integración y equilibrio. Al enfrentar y aceptar nuestra sombra, nos volvemos más completos, más equilibrados y más capaces de vivir de manera auténtica. Ya no estamos divididos entre la persona que mostramos al mundo y la persona que escondemos en las sombras. Nos convertimos en un ser unificado, capaz de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y de manifestar una realidad que refleje verdaderamente quiénes somos. La sincronicidad es uno de esos conceptos que desafía la comprensión racional y, sin embargo, se siente profundamente verdadero cuando lo experimentamos. Carl Jung, en su extensa exploración de la psique humana, observó que la vida no siempre sigue una secuencia lineal de causas y efectos evidentes. En cambio, a veces parece que el universo conspira para entregarnos mensajes, utilizando eventos aparentemente fortuitos para comunicar algo esencial, algo que nuestra mente consciente quizás no había captado. Este fenómeno es lo que Jung denominó sincronicidad, y es una de las formas más enigmáticas en las que la psique y el universo se entrelazan. La sincronicidad se manifiesta cuando un evento externo coincide de manera significativa con un estado interno, sin que haya una relación causal aparente entre ambos. Estas coincidencias parecen surgir de un lugar más profundo, de una realidad subyacente que conecta nuestro mundo interior con el exterior. No se trata de simples coincidencias sin sentido, sino de momentos cargados de significado, que nos llevan a reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestras conexiones con algo más grande que nosotros mismos. Consideremos un ejemplo simple, pero potente. Imagina que estás lidiando con una decisión difícil sobre tu futuro profesional. Has estado reflexionando sobre la necesidad de cambio, pero te sientes atrapado en la indecisión. Mientras paseas por la ciudad, te encuentras con un viejo amigo que trabaja en un campo que siempre te ha intrigado. La conversación fluye y, sin saberlo, te ofrece una oportunidad o un consejo que encaja perfectamente con lo que necesitas en ese momento. Este encuentro no es una mera casualidad, es una manifestación de sincronicidad. Tu estado interno, lleno de duda e incertidumbre, ha encontrado un reflejo en el mundo externo, ofreciéndote una clave para desbloquear tu situación. Para Jung, estos eventos sincronísticos no eran meras curiosidades, eran una evidencia de que nuestra mente y la realidad están en un diálogo continuo. Es como si el universo hablara en un lenguaje simbólico, utilizando los eventos de nuestra vida como palabras en una conversación que solo puede entenderse si prestamos atención y reflexionamos sobre su significado. Este lenguaje simbólico, sin embargo, no es algo que pueda decodificarse con lógica o análisis frío. Requiere una apertura a lo misterioso, a lo intangible y a la posibilidad de que hay fuerzas en juego que escapan a nuestra comprensión racional. Explorar la sincronicidad nos invita a desarrollar una sensibilidad especial hacia las señales que el universo nos envía. Estas señales pueden presentarse de muchas formas. Un sueño vívido, una serie de números que se repiten, una conversación aparentemente trivial que desencadena un cambio de perspectiva,
o incluso obstáculos que nos fuerzan a reconsiderar nuestra dirección. La clave está en reconocer estos momentos como algo más que meras coincidencias. Nos piden que nos detengamos, que observemos y que escuchemos lo que nuestra psique y el universo nos están diciendo. Esta perspectiva también nos lleva a reconsiderar la naturaleza de la realidad externa. Jung sostenía que la realidad no es algo fijo, independiente y separado de nosotros. Al contrario, está intrínsecamente conectada con nuestra mente, reflejando nuestros pensamientos, intenciones y deseos más profundos. La sincronicidad es una prueba de esta conexión. Es un recordatorio de que lo que sucede en nuestro interior no se queda simplemente en la mente, sino que influye y es influido por el mundo que nos rodea. Pero la sincronicidad no es solo un fenómeno pasivo que debemos observar. Es también una oportunidad para co-crear nuestra realidad de manera más consciente. Cuando reconocemos y respondemos a los eventos sincronísticos, estamos participando activamente en el proceso de manifestación. Estamos trabajando en armonía con las corrientes subterráneas de nuestra vida, alineando nuestra voluntad con un orden más profundo que nos guía hacia nuestro propósito. Este acto de co-creación requiere que estemos presentes, conscientes y dispuestos a seguir las señales, incluso cuando no entendemos completamente su significado. El pensamiento de Carl Jung nos ofrece un mapa para navegar la compleja relación entre la mente y la realidad. A través de conceptos como el inconsciente colectivo, la sombra, la sincronicidad y la influencia del entorno, Jung nos muestra que no somos simples espectadores en el teatro de la vida, sino actores con un papel crucial en la creación de nuestra propia realidad. La clave para utilizar estos conocimientos en nuestro beneficio radica en la conciencia. Es solo al hacernos conscientes de nuestra sombra, al prestar atención a las sincronicidades y al utilizar técnicas prácticas como la visualización y la gratitud, que podemos empezar a moldear activamente la realidad que deseamos vivir.